Saludos amigos amantes del fútbol. Las clasificatorias para el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 llegan a su fin y hay un interesante calendario de encuentros en la 17ª fecha, la penúltima de las clasificatorias de la CONMEBOL. Damas y caballeros, este es el pronóstico de la 17ª fecha de las clasificatorias CONMEBOL para el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026. 17ª fecha, primer encuentro, Paraguay versus Ecuador, que se jugará el 4 de septiembre en Asunción, Estadio Defensores del Chaco. Paraguay es la selección más regular de las clasificatorias. En los últimos 10 juegos ha ganado 5, ha empatado 4 y solo perdió un juego. Logró 19 puntos. En la fecha 7 empató de visitante 0-0 con Uruguay. En la fecha 8 le ganó de local a Brasil por 1-0. En la fecha 9 empató de visitante 0-0 con Ecuador. En la fecha 10 le ganó de local a Venezuela 2-1. En la fecha 11 venció a la Argentina por 2-1. En la fecha 12 empató de visitante con Bolivia 2-2. En la fecha 13 venció de local a Chile por 1-0. En la fecha 14 empató de visitante con Colombia 2-2. En la fecha 15 ganó de local a Uruguay por 2-0. Y en la fecha 16 perdió de visitante ante Brasil por 1-0. Paraguay se ubica en el quinto lugar de la tabla con 24 puntos, gracias a 6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas. Además, Paraguay tiene una de las porterías menos batidas de las clasificatorias. Solo ha recibido 10 goles y ya está clasificado. En el ranking FIFA, Paraguay ha subido 5 puestos y ahora se encuentra en el puesto 43. Ecuador es la segunda selección más regular de las clasificatorias. En los últimos 10 juegos ha ganado 4, ha empatado 5 y solo perdió un encuentro. Logró 17 puntos. En la fecha 7 perdió de visitante ante Brasil por 1-0. En la fecha 8 ganó de local a Perú por 1-0. En la fecha 9 empató de local con Paraguay 0-0. En la fecha 10 empató de visitante con Uruguay 0-0. En la fecha 11 goleó a Bolivia de local por 4-0. En la fecha 12 derrotó de visitante a Colombia por 1-0. En la fecha 13 derrotó de local a Venezuela por 2-1. En la fecha 14 empató de visitante con Chile 0-0. En la fecha 15 empató de local con Brasil 0-0. Y en la fecha 16 empató de visitante con Perú 0-0. Ecuador se ubica segundo en la tabla con 25 puntos, gracias a 7 triunfos, 7 empates y 2 derrotas. Ecuador ya está clasificado al Mundial. Y en el ranking FIFA, Ecuador bajó un puesto y ahora se encuentra en el puesto 25. Ojo, que Ecuador solo ha perdido 2 encuentros de visitante, ante Argentina y ante Brasil, ambos por 1-0, y tiene la portería menos batida de las clasificatorias. Solo ha recibido 5 goles. Este es el encuentro más parejo de la fecha. Ambas selecciones se encuentran ya clasificadas. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Paraguay paga 2.44, el empate paga 2.89 y el triunfo de Ecuador paga 3.28. Mi pronóstico es el triunfo de Paraguay. Ojo que para ganar 144 hay que apostar 100 al triunfo de los paraguayos. Segundo encuentro, Argentina versus Venezuela, que se jugará el 4 de septiembre en Buenos Aires, Estadio Monumental. Argentina en la fecha 7 goleó de local a Chile por 3-0. En la fecha 8 cayó de visitante ante Colombia por 2-1. En la fecha 9 empató de visitante 1-1 con Venezuela. En la fecha 10 goleó de local a Bolivia por 6-0. En la fecha 11 cayó de visitante ante Paraguay por 2-1. En la fecha 12 ganó de local a Perú por 1-0. En la fecha 13 ganó de visitante a Uruguay por 1-0. En la fecha 14 goleó de local a Brasil por 4-1. En la fecha 15 ganó de visitante a Chile por 1-0 y en la fecha 16 empató de local con Colombia 1-1. Argentina se encuentra en el puesto 1 de la tabla con 35 puntos, gracias a 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Y es el primero en el ranking FIFA. Argentina ya se encuentra clasificado y es el archifavorito para ganar el encuentro. Venezuela en la fecha 7 cayó de visitante 4-0 ante Bolivia. En la fecha 8 empató de local 0-0 con Uruguay. En la fecha 9 empató de local 1-1 con Argentina. En la fecha 10 perdió de visitante ante Paraguay 2-1. En la fecha 11 empató de local con Brasil 1-1.
En la fecha 12 cayó de visitante ante Chile 4-2. En la fecha 13 cayó de visitante ante Ecuador 2-1. En la fecha 14 ganó de local a Perú por 1-0. En la fecha 15 ganó de local a Bolivia por 2-0. Y en la fecha 16 perdió de visitante ante Uruguay por 2-0. Venezuela se ubica en el puesto 7 de la tabla con 18 puntos, gracias a 4 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. En el ranking FIFA, Venezuela subió un puesto y ahora se ubica en el puesto 46. Señores, Leito no ha hecho goles hace varias fechas, por lo que se descuenta que el árbitro y o el VAR cobrarán uno o dos penales para los argentinos y expulsarán a algún jugador venezolano. Ya conocemos las artimañas para favorecer a los argentinos. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Argentina paga 1.25, el empate paga 5.79 y el triunfo de Venezuela paga 13.04. Mi pronóstico es el triunfo argentino. Ojo que para ganar 25 hay que apostar 100 a los argentinos. Tercer encuentro, Uruguay versus Perú, que se jugará el 4 de septiembre en Montevideo, Estadio Centenario. Uruguay en la fecha 7 empató de local con Paraguay 0-0. En la fecha 8 empató de visitante con Venezuela 0-0. En la fecha 9 perdió de visitante ante Perú por 1-0. En la fecha 10 empató de local 0-0 con Ecuador. En la fecha 11 derrotó de local a Colombia por 3-2. En la fecha 12 empató de visitante con Brasil 1-1. En la fecha 13 perdió de local ante Argentina por 1-0. En la fecha 14 empató de visitante en el Alto ante Bolivia por 0-0. En la fecha 15 perdió de visitante ante Paraguay por 2-0 y en la fecha 16 derrotó de local a Venezuela por 2-0. Uruguay es cuarto en la tabla con 24 puntos gracias a 6 triunfos, 6 empates y 4 derrotas. Y en el ranking FIFA bajó 3 puestos y ahora se ubica en el puesto 16. Uruguay en los últimos 10 juegos ganó 2, perdió 3 y empató 5, logró 11 puntos. Perú en la fecha 7 empató de local 1-1 con Colombia. En la fecha 8 perdió de visitante 1-0 ante Ecuador. En la fecha 9 ganó de local 1-0 a Uruguay. En la fecha 10 cayó de visitante 4-0 ante Brasil. En la fecha 11 empató de local 0-0 con Chile. En la fecha 12 perdió de visitante con Argentina por 1-0. En la fecha 13 venció a Bolivia por 3-1. En la fecha 14 perdió de visitante ante Venezuela por 1-0. En la fecha 15 empató de visitante ante Colombia 0-0 y en la fecha 16 empató de local con Ecuador 0-0. Perú es noveno en la tabla con 12 puntos y en el ranking FIFA se sostiene en el puesto 42. Perú tiene la delantera más pobre de las clasificatorias, 6 goles en 16 fechas, una lágrima, señores. Perú tiene una remota chance de alcanzar el puesto de repesca y buscará conseguir el milagro con un triunfo que le permita mantener vivas sus microscópicas opciones de clasificación. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Uruguay paga 1.33, el empate paga 4.79 y el triunfo de Perú paga 11.14. Mi pronóstico es el triunfo de Perú. Ojo que para ganar 1000 hay que apostar 100 por el triunfo de Perú. Cuarto encuentro, Colombia versus Bolivia, que se jugará el 4 de septiembre en Barranquilla, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Colombia en la fecha 7 empató de visitante 1-1 con Perú. En la fecha 8 venció de local a la Argentina por 2-1. En la fecha 9 perdió el invicto ante Bolivia 1-0 jugando en el Alto. En la fecha 10 goleó de local a Chile por 4-0. En la fecha 11 perdió de visitante ante Uruguay por 3-2. En la fecha 12 perdió de local ante Ecuador por 1-0. En la fecha 13 perdió de visitante ante Brasil por 2-1. En la fecha 14 empató de local con Paraguay 2-2. En la fecha 15 empató de local con Perú 0-0 y en la fecha 16 empató de visitante 1-1 con Argentina. Colombia se ubica en el sexto lugar de la tabla con 22 puntos, gracias a 5 triunfos, 7 empates y 4 derrotas. En el ranking FIFA se sostiene en el puesto 14. Colombia, con el triunfo, asegura la clasificación. Bolivia en la fecha 7 goleó de local a Venezuela por 4-0. En la fecha 8 derrotó de visitante a Chile por 2-1. En la fecha 9 derrotó de local a Colombia por 1-0. En la fecha 10 cayó de visitante ante Argentina por 6-0. En la fecha 11 cayó de visitante ante Ecuador por 4-0. En la fecha 12 empató de local ante Paraguay 2-2.
En la fecha 13 cayó de visitante ante Perú por 3-1. En la fecha 14 empató de local ante Uruguay 0-0. En la fecha 15 perdió de visitante ante Venezuela por 2-0. Y en la fecha 16 derrotó de local a Chile por 2-0. Bolivia se ubica en el puesto 8 con 17 puntos, gracias a 5 triunfos, 2 empates y 9 derrotas. En el ranking FIFA, Bolivia subió 2 puestos y ahora se encuentra en el puesto 78. Bolivia tiene la portería más batida de las clasificatorias, recibió 32 goles, lo cual le puede jugar en contra en el recuento final de puntos y el promedio de gol. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Colombia paga 1.16, el empate paga 7.07 y el triunfo de Bolivia paga 17.64. Mi pronóstico es el triunfo de Colombia. Ojo que para ganar 16 hay que apostar 100 al triunfo de Colombia. Quinto encuentro, Brasil versus Chile, que se jugará el 4 de septiembre en Río de Janeiro, Estadio Maracaná. Brasil en la fecha 7 ganó como local Ecuador por 1-0. En la fecha 8 perdió de visitante ante Paraguay por 1-0. En la fecha 9 ganó de visitante a Chile por 2-1. En la fecha 10 goleó de local a Perú 4-0. En la fecha 11 empató de visitante con Venezuela 1-1. En la fecha 12 empató de local con Uruguay 1-1. En la fecha 13 ganó de local a Colombia por 2-1. En la fecha 14 cayó de visitante ante Argentina por 4-1. En la fecha 15 empató de visitante ante Ecuador por 0-0. Y en la fecha 16 ganó de local a Paraguay por 1-0. Brasil se ubica tercero en la tabla con 25 puntos, gracias a 7 triunfos, 4 empates y 5 derrotas. En el ranking FIFA, Brasil se sostiene en el puesto 5. Brasil en los últimos 10 juegos ganó 5, empató 3 y perdió 2, logró 18 puntos. Chile en la fecha 6 cayó de visitante ante Ecuador por 1-0. En la fecha 7 fue goleado de visitante por Argentina 3-0. En la fecha 8 cayó de local ante Bolivia por 2-1. En la fecha 9 cayó de local ante Brasil por 2-1. En la fecha 10 fue goleada de visitante por Colombia 4-0. En la fecha 11 empató de visitante con Perú 0-0. En la fecha 12 goleó de local a Venezuela por 4-2. En la fecha 13 cayó de visitante ante Paraguay por 1-0. En la fecha 14 empató de local con Ecuador 0-0. En la fecha 15 perdió de local ante Argentina por 1-0 y en la fecha 16 cayó de visitante ante Bolivia por 2-0. Chile se encuentra en el puesto 10 de la tabla de posiciones con 10 puntos, gracias a 2 triunfos, 4 empates y 10 derrotas. En el ranking FIFA, Chile bajó 5 puestos y ahora se encuentra en el puesto 57. Chile perdió toda chance y fue eliminada en la fecha anterior por Bolivia, por lo que el encuentro ante Brasil es prácticamente para cumplir con el fixture. Brasil, ya clasificado, buscará sacarle brillo a su última presentación de local en estas clasificatorias. Y así pagan las casas de apuestas. El triunfo de Brasil paga 1.25, el empate paga 5.52 y el triunfo de Chile paga 14.76. Mi pronóstico es el triunfo de Brasil. Ojo que para ganar 25 hay que apostar 100 al triunfo de Brasil. Bien, señores, hasta aquí el pronóstico de la 17ª fecha de las clasificatorias en CONMEBOL para el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026. Amigos, si te ha gustado el video, comenta, comparte, suscríbete, haz tu agosto, es gratis y dale me gusta. Un abrazo a todos. ¡Éxitos!